Buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos al que posiblemente pueda ser el último día y el último vídeo del teatro. Aquí en las recompensas, que siempre las canjeo con vosotros porque igual está bonito, los ticlines, los puntos rojos y los brillitos, que sabéis que esto al final nos hemos ganado aquí 2 escarchas y son recursos que pueden servir para cuentas late, pero dejadme en los comentarios o apoyar este vídeo si queréis que siga subiendo más guías del teatro. ¿Qué opináis sobre que sea la última guía del teatro? El teatro, 2 escarchas muy interesantes, es un modo que a día de hoy prácticamente, a diferencia de la conflagración o del abismo, no te pide el abismo 8 o la conflagración 12 personajes, que pueden ser más porque es un poco específico. Te pide 28 para el tema de los arcanos o 22, y esto se refleja en gasto de resina y gasto de protogemas, por supuesto, para estos personajes, y se convierte en el modo más agresivo, abusivo, elitista, irreal, y en mi opinión la palabra que más define cómo es este reto de verdad es artificial. Incluso la conflagración, con sus cosillas, su dificultad y la exigencia de mecánicas concretas, hay manera de volverse loco, romperse la cabeza e intentar sacarlo de otras formas que no sean las mecánicas que te exige. Sin embargo, esto es artificial. Así que, como inicio del vídeo, quiero que me dejéis en este vídeo del teatro qué opináis sobre que sea el último vídeo del teatro y que literalmente me desvincule del todo de este modo, porque no solo no me parece de ningún modo algo que nutra o que aporte a los jugadores, sino que en general no tiene sentido. Es artificial y es solo obligarte a gastar resina. Fuera parte de eso, vamos con la guía del teatro, así que dejar un buen like, una buena de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos de disfrutar del vídeo y el canal, por todo el cariño, por el apoyo, no os cuesta nada. Recordad que podéis dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione. Sobre todo si no queréis que deje de hacer guías del teatro, pues puede ser una buena oportunidad para que este vídeo de repente vea una buena sorpresa de que de repente explotó el vídeo porque lo apoyasteis muchísimo, y a lo mejor digo, bueno, pues si quieren guías del teatro. Y vamos con la guía del teatro, que aprovecho y estás comiendo, como digo siempre. Bienvenidos invitados a los streams, y vamos con los bichitos de los 12 pisos, pues ya son 12 pisos. Pues bien, los arcanos los podéis ver aquí, que esta vez son los 3 soldados y la maquinaria eterna, que ya los conocéis, ahora hablo de ellos, pero vamos con los pisos normales. Consejos que siempre doy, pero siempre habrá alguna persona nueva que les sirvan. El piso 1 y 2, como lo estoy enseñando por aquí de fondo, se puede pasar con personajes de prueba. Copiar las mismas tarjetas que elegí yo y los mismos personajes que usé yo como personajes de prueba, y vais a ver que se puede pasar. El Oni, este primer boss, de nuevo es un boss que no tiene mecánicas tan complejas, principalmente escudos o manos. De nuevo, el Oni lo he pasado con personajes de prueba, con el Sino de prueba, que lo estaréis viendo aquí en el gameplay. El Sino es el de prueba, no es el mío que está roto y tal. Es el de prueba porque el mío está desequipado y preferí usar el de prueba, básicamente C0, con arma de 4 estrellas de la Forja de Sumeru y tal. Llevo un set muy raro. Así que hasta ahí todo el mundo creo que puede tenerlo más o menos fácil. El cuarto piso, el de defender el monolito, Hoyover se ha dado cuenta de que aprovechábamos el bug de la máquina esta, que le podíamos buguear el agro. El agro es que la IA de la máquina pues te persiga o no te persiga, y han metido 2 slimes electro extra para que tengas que preocuparte ya no por 1 sino por 3 enemigos. Como veis, también en el gameplay que está de fondo, igual en cámara rápida, fácil. Pilláis el agro de los 3 enemigos, utilizáis personajes de estos malos sin equipar para quitaros los de encima, y podéis ya haber pasado 4 pisos solo con personajes de prueba y personajes malillos para guardar los buenos para después. Luego, el piso 5 también hay que intentar rolear y buscar la tarjeta, que la más fácil es la que estoy enseñando aquí, que es el guardián, los guardianes de las ruinas. Aquí hay que derrotar 5 guardianes de las ruinas para obtener la estrella, y también es muy fácil porque los guardianes de las ruinas tienen resistencia física, con lo que podéis jugar cualquier Hyperbloom sencillo también, porque por suerte este teatro es hidro, dendro y electro, es Hyperbloom. Entonces, hasta el piso 5 prácticamente, si lo hacéis bien, se pueden se pueden como que malgastar personajes de estos inútiles y demás, y llegar a los pisos complicados realmente, con lo que más importante sea de vuestra cuenta. A partir de aquí es donde sí hay que tener en cuenta cosas. Piso número 6, que es el primer boss, que es la leyenda que está en el abismo, la leyenda local de Natlan, que tiene, perdón, de Fontaine, que tiene un escudo hidro. ¡Mucho dendro! Y ya está. De hecho, creo que si lo ponemos por aquí se ve. Aquí está. Además te pone una breve descripción para la gente que lee y tal. Venga aquí, lea un poco y diga, ah, bueno, si leo es fácil. Básicamente, mucho dendro. Si llevas mucho dendro, en la fase en la que le rompes el escudo hidro, te va a regenerar la energía, vas a poder tirar un combo completo. Yo lo llevé en un equipo llevé un Nefer ahí, como podéis comprobar. Pero cualquier carry dendro que os guste, incluso un Tignari, de los que habéis pillado Tignari en el aniversario o en el 5 estrellas gratis, con Tignari lo vais a bajar súper fácil. Tignari, Nahida, algún Hyperbloom,
algún aporte defensivo porque el bicho pega mucho. Pero este señor, con que llevéis un carry dendro o guardar al Heizam de prueba que os dan, o quien le guste al Heizam, o Nefer, o lo que sea, pues aquí de sobra. O, fin, no tengo carries dendro, no tengo a Tighnari, pues 2 dendros, un hidro y un electro para jugar un Hyperbloom. Siguiente, la siguiente sala es típica sala entre medias de prueba que intentar gastar lo menos personajes importantes posibles. Y el siguiente boss es el Puño Pato. Los antiguos en la comunidad, los de los directos, pongan en los comentarios pato, 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 que es el meme ahora del canal. Básicamente el Puño Pato baja electrocargados. Además, la peculiaridad es que si metes otro elemento que no sea electrocargado, cuando invoca los patitos pequeños que te persiguen, básicamente si llevas otro elemento dices, mete un dendro y juego un Hyperbloom aparte del electrocargado. No, porque tiene una barra que se va llenando y si solo juegas electrocargado la barra se llena enseguida, pero si metes cualquier otro elemento entre medias la barra no se llena y los patos chiquitos se quedan ahí infinito y nunca vas a bajarte en tiempo el Puño Pato. Entonces hay que jugar solo electrocargado, solo carries hidro, carries electro y todo el equipo que sea hidros electros o anemos, pero anemos no hay en este teatro, así que bueno, Lynette, que de anemo creo que Lynette está invitada, entonces igual Lynette la podéis usar aquí, pero sobre todo eso, hidros y electros sin jugar otro elemento. Quien tenga Flints, pues desde luego Flints, Varesa, Nubilet, lo que sea, pero bueno, el pana Puño Pato baja con full electrocargados, ese es el truco, y no jugar otro elemento que no sea electrocargado. Y por último, aparte de los arcanos que voy ahora, el cangrejo, como se llama aquí, el emperador piro acorazado. Básicamente os diría que guardéis un Nubilet más Furina, un rayo al menos de ambos para llegar al final a este cangrejo, y si jugáis Nubilet más Furina y cualquier otra cosa que os apetezca, es muy fácil bajarse el escudo porque hay que pegarle mucho hidro. Incluso una combinación de Shinkyu más Yelan también baja muchísimo el escudo muy rápido. Un truco con Nubilet es el cargado se puede, digamos, modificar o mover en direcciones, pues en el X, en el cuadro, digamos, XY. Pues sí, en el cuadro XY, digamos que apuntáis el cargado hacia arriba, que es una tontería, pero lo más hacia arriba que podáis, como es en el gameplay, es más fácil romper el escudo, porque a veces si apuntáis solo hacia el cangrejo sin subir el cargado, igual a veces no cuentan algunos ticks para romper el escudo piro. Es una cosa rarísima, que en su momento había un evento, me acuerdo, de bajarse bosses en máxima dificultad haciendo medallitas, las tibias medallitas que había de oro, platino y tal, y lo descubrimos con la comunidad y al final pudimos bajar el cangrejo haciendo la medallita de platino, que lo estamos esperando. Así que básicamente el cangrejo piro acorazado es guardarse 2 hidros de los que más aplican, Furina más Nubilet, Yelan más Shinkyu y combinaciones así. Que le guste Tartaglia, Yato y demás, pues lo mismo. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y luego, los arcanos, para la gente que más llega late. Primero, la máquina eterna es la de siempre, no tiene cosas raras, pero el problema aquí básicamente es que ya has gastado muchos personajes para el resto de pisos, con lo cual digamos que va a ser un poco... Va a costar la máquina porque vas a llegar sin personajes iguales a los que llegáis más a late y habéis podido entrar al último piso. Pero os diría que igual Arlequino es el mejor personaje para guardarse. ¿Por qué? Porque los bosses no requieren en general un Arlequino, porque aquí necesitas un carry hidro, aquí un carry electro y aquí un carry dendro, en resumen. Entonces, la verdad es que si tienes un Arlequino que te permite entrar al teatro porque está en el banner, seguramente Arlequino la guardaste para bajarte a la máquina eterna. Y puede jugarse muy bien un Arlequino contra esta máquina, que de hecho es lo que jugué y lo que más o menos te podría cuadrar. O el carry más poderoso, teniendo en cuenta la mecánica de que spawnea 3 maquinitas pequeñas, o sea 4. Hay que mirar la que brilla un poco distinto, que tiene una barra de vida, bajarla lo más rápido posible y luego golpear al núcleo que va a estar stuneado, y a ese núcleo le vais a poder bajar más rápido porque tiene bajadas resistencias. Y luego esto. Esto es lo que considero complicado. Hay que bajar 17 de estos bichos. Y aparte, hay un punto en el que vas a empezar a perder vida progresivamente todos los miembros del equipo, con lo cual debes guardar overhealing. Igual si juegas Nefer estaría bien llevar un Baizu o algo así.
Pero es que encima estos bichos, la mecánica que tienen, para quien no lo recuerde, es que si tienes un escudo y te golpean con escudo, se ponen escudo. Con lo cual, no hay que llevar escudo, es decir, igual Baizu no es una buena idea. Sí hay que llevar muchísimo healing y hay que matar 17. Así que igual hay que llevar una cantidad bastante insana de DPS. Y DPS multitarget porque spawnean de 3 en 3. Esto es para mí lo más complicado del teatro, sinceramente, por encima del resto de bosses y demás. Y sobre todo por el tema ya no solo de que las mecánicas que se entienden de no llevar escudo, llevar healing, llevar mucho daño y un carry muy fuerte, incluso juntar igual. Creo que el problema aquí, sobre todo, sería que llegas a este punto sin personajes y casi sin recursos porque los has gastado todo en el modo normal, digamos, porque son 10 pisos y pues te pide 20 rayitos, bueno, 10 por 4, 40, te pide 40 rayitos de personajes, que serían 20 personajes por 2, entonces igual aquí que te pide otros pues 4 y 4, 8 más, 28, igual es un poco más complicado los 28 rayitos y te quedas muy justo porque igual no tienes tantos personajes. Pero si conseguís hacer esto, mi respeto, señores. Dejad en los comentarios quién ha llegado al piso 12 con los arcanos. Yo los tengo, como se ve ahí, pues he pillado el mago, que yo no sé si sirve de algo coleccionarlos porque son de adorno prácticamente, pero bueno. Así que poquito más. Aquí la guía rápida del teatro, señores. No hay mucho más que esto. Por suerte es fácil a comparación de otros, no por la exigencia de recursos, sino por los elementos que te plantea, porque hay muchos hidros en el equipo, en el juego, y muchos electros para poder jugar combinaciones de Hyperloops y electrocargados. Así que disfrutarlo mucho, suerte con las salas y las tarjetas. Siempre se puede reiniciar aunque de pereza. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis y chaito.